Recibir aquí en estudio a Martín Schneider, que es contador público, pero Martín es un diplomado en criptomonedas. ¿Está bien dicho? ¿Diplomado en criptomonedas? Sí, sí. Hemos charlado ya varias veces con Martín aquí en la radio y yo les digo la verdad, al principio un poco al tema lo tomaba o lo tocaba por de oído, como se dice, y grandes cosas que me dijo Martín en el transcurso de estos 2 años hace que nos conocemos casi, y cada vez que viene a charlar aquí en la radio un poco uno entiende cómo se mueve este mundo de la criptomoneda. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, para vos, buen día, Caro, y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Yo voy a empezar por lo básico porque entiendo de que siempre sumamos nueva audiencia, y después vamos a ir a la situación un poco más compleja. ¿Hay que tener un profesional para poder entender el mundo de las criptomonedas o podemos invertir o entrar a jugar en la inversión sin tener mucho conocimiento? Lo ideal es siempre en esta inversión y en cualquier otra del tipo bursátil, financiera, ¿no? Estar asesorado por un profesional. Eso es lo ideal. Obviamente hoy hay un montón de información y de medios que permiten a un potencial inversor acceder a una información que antes quizás no tenía. Pero sí, nosotros siempre recomendamos el asesoramiento en este tipo de inversiones, ¿no? Sobre todo por lo que implica, ¿no? El manejo de la tecnología y demás, más allá de lo que puede ser el análisis solamente de algún tipo de rendimiento, ¿no? Desde lo financiero. Acá implican otras herramientas que lo ideal es poder capacitarse y formarse en ese proceso, en definitiva, de lo que es la adopción de una nueva economía digital. Uno, cuando habla con algún empresario amigo, dice, uno tiene que diversificar la inversión siempre. Claramente. Y en este caso quiero hablar y ser puntual, estamos hablando de personas que tienen un rédito económico o tienen un ahorro para poder, yo voy a utilizar la palabra jugar, pero no es jugar, sino que para poder ir sectorizando distintos niveles de inversión. Uno puede ser el dólar, otro puede ser parte de mi plata la pongo en plazo fijo, partecita de mi plata compro la barrita de oro y partecita de mi plata empiezo a ver el mundo de la criptomoneda como otro de los puntos de inversión. Esa es la primera etapa que quiero hablar con vos. ¿Qué le digo a esa gente? Que está bien esto. Sí, claramente, a ver, lo que en realidad dicen, esto que vos muy bien señalás y que en realidad es lo que están transmitiendo e informando los grandes administradores de fondos ya en Estados Unidos y en las principales economías del mundo, ¿no? Que ellos siempre sugieren a sus inversores, ¿no? Que del total de portfolio, es decir, de todas las inversiones que tienen, entre un 5 y un 10% hoy esté en criptomonedas, digamos. Eso es lo que ellos están sugiriendo a sus inversores. Y ahora quiero hablar de los más jóvenes. Los más jóvenes que no tienen ese capital, pero sí tienen el tiempo y ser sagaces para empezar a ver de qué se trata esto y a estudiar para poder manejar bien estas herramientas. Que también son los nuevos de consulta en ese sentido. Sí, claramente, o sea, también ahí juega un poco la aversión al riesgo, ¿no? Uno cuando los jóvenes tienden un poco a asumir un perfil de riesgo un poco más osado, si se quiere, porque lo permite, ¿no? Ese margen que uno tiene en la franja etaria. Y claramente, bueno, hay una generación que es nativa digital, no por ahí como algunos de nosotros que somos un poco más adoptivos digitales de todas estas herramientas, que obviamente le cuesta menos, accede mucho más fácil a la información y maneja todas estas herramientas de una manera realmente rápida y sencilla, ¿no? Lo hacen parecer todo mucho más fácil, más ameno. Pero como hablamos hace un ratito, ¿no? Hay un proceso de adopción, una curva de aprendizaje de todo esto, y no solamente tiene que ver con esto que vos señalabas, o sea, esta y cualquier inversión no debería ser una apuesta ni un juego de azar, ¿no? Debería estar enmarcada en lo que tiene que ver con la diversificación de un portfolio de inversiones, con la búsqueda de una rentabilidad real, ¿no? Porque muchas veces las criptomonedas, por esos mitos, han creado esa falsa expectativa
expectativa de que uno va a invertir $1.000 y en muy poco tiempo se va a hacer 1.000.000. Esto no es así, en sus inicios pudo haber sucedido, hoy ya no es tan común que suceda. Entonces también esto hay que decirlo, ¿no? Porque muchos inversores potenciales se ven atraídos a estas herramientas y a estos mercados por ese tipo de mito o ese tipo de historia. Esto hoy no es así, pero también es cierto que las criptomonedas en lo que va de su historia han rendido mucho más que muchos de los activos tradicionales que nosotros conocemos, como los índices de Standard & Poor's, como el oro, como otras commodities y demás. Sí. Es decir, hoy, para que tengas una idea, en el primer cuatrimestre Bitcoin lleva un rendimiento del 80%. O sea, si bien es muy volátil, y eso es cierto, no hay que desconocerlo a lo largo de toda su historia, pero la verdad que en el primer cuatrimestre ha rendido más de un 80%, frente a lo que pudo haber rendido un 17% del Nasdaq, o un 7, entre un 7 y un 10% del oro. Es decir, hoy realmente los rendimientos que uno obtiene en este tipo de instrumentos o de productos financieros son mucho más, están por sobre la media, digamos, de los mercados. Pero también es cierto que esto no tiene que llevar a que uno venda ni su casa, ni tome un crédito, ni mucho menos atraído por esa rentabilidad que diga voy a vender todo y voy a comprar criptomonedas. Esto no es así, ¿no? Martín, vos fundaste una empresa, viste el nicho como para empezar a asesorar a las personas que quieren invertir en cripto, y fundaste una empresa. Contame primero cómo la gente se pone en contacto con ustedes y cuál es el servicio que ustedes ofrecen. Sí, bueno, claramente como vos bien contás, nosotros venimos de un poco una historia ya de más de 7 años en el mercado, y fundamos una empresa hace un poco más de 2 años, pero casualmente con este espíritu, ¿no? De tratar de acercar a la gente a que tenga la mejor experiencia de adopción de esta nueva economía digital. En ese marco, lo que nosotros por ahí sufrimos, si se quiere, en nuestros inicios, es esto, es que decir, esto tiene tan poco tiempo que no había quien te enseñe o dónde buscar información sobre cripto. Hoy hay obviamente un poco más, pero lo que nosotros pretendemos es eso, a través de nuestros servicios que van desde la capacitación hasta el desarrollo de portfolios de inversión, ¿no? Un poco más sofisticados si se quiere, pero en realidad lo que buscamos fundamentalmente es que la gente aprenda y que tenga una buena experiencia de adopción de todas estas, de lo que se denominan finanzas descentralizadas. Martín, lo voy a sumar a Gonzalo, nuestro compañero de tareas, que también te quiere hacer una consulta. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. A mí se me ocurría pensar en una situación que está atravesando la moneda fiduciaria, digamos, principal del mercado internacional, que es el dólar, que está sufriendo, bueno, una devaluación bastante importante, a lo que por lo general se venía viendo, ¿no? En el mercado internacional en los últimos años. Esto, bueno, con las tasas de interés que está aplicando la Reserva de los Estados Unidos, etcétera, hace que también a los argentinos le afecte, ¿no? Que están muy acostumbrados, digamos, a ahorrar y a guardar dinero en dólares norteamericanos. Y hoy tenemos una realidad, y es que el dólar norteamericano también pierde valor como el peso argentino. ¿Qué posibilidad nos dan las criptomonedas frente a este escenario? Bueno, claramente como vos bien lo señalás, ¿no? Hoy Estados Unidos y también las principales economías del mundo tienen tasas de inflación que antes, si se quiere, antes de la pandemia, ¿no? Un poco la pandemia fue el quiebre de todo esto en la economía mundial. Hoy ofrece unos índices de inflación realmente muy altos, ni hablar de nuestro país, ¿no? Potenciados, que si a la inflación del dólar nosotros sumamos la inflación de nuestro país, se vuelve exponencial. Claramente las criptomonedas vienen a ser una alternativa, o sea, en realidad lo que plantea Bitcoin es un nuevo sistema monetario, ¿no? Con una emisión pactada de antemano, con un tope, es decir, para quienes no sepan, por ejemplo, Bitcoin ya se sabe de antemano que se van a emitir 21 millones de unidades, y que esa emisión va a ser, ya está programada, y va a ser hasta el año, que el último Bitcoin se va a emitir en el año 2140, y se van emitiendo cada 10 minutos una determinada cantidad de Bitcoin y demás, o sea, cuestiones técnicas que por ahí no hacen, pero que está bueno remarcarlas porque, como te decía, proponen un sistema monetario que no es o que es alternativo al que ya conocemos, ¿no? Exacto. Porque si nos preguntáramos cuánto va a emitir nuestro país de acá a fin de año, sí, no lo tenemos, ni siquiera de la principal economía del mundo. O sea, Estados Unidos emitió en este periodo de pandemia, como decíamos,
un volumen de moneda que no había emitido en toda su historia. Entonces, claro, obviamente lo que viene a proponer las criptomonedas es mayor certeza sobre todas estas cuestiones, ¿no? Perfecto. Y eso también ha generado de alguna manera cierta confianza en los inversores. Pensemos que hoy un Bitcoin vale $31.000. Si alguien está dispuesto a entregar $31.000 en billete por un activo digital como Bitcoin, es porque claramente está confiando más en eso que en lo que le ofrece el dinero fiduciario, que es lo que está entregando a cambio. Mira, perdón. Se me desprende una pregunta más, ya que nombrás esto. Uno está acostumbrado, o por lo menos, bueno, en el mundo de las inversiones, a que para adquirir estas inversiones tiene que comprar la unidad. Ejemplo, si compramos una acción de una empresa internacional, tenemos que comprar, no sé, la acción de Apple vale $5.000. Tenemos que pagar la totalidad de la acción. ¿En las criptomonedas funciona de la misma manera? No, claramente, es otra... O sea, ¿yo tengo que poner $30.000 para comprarme un Bitcoin? No, claramente, y es muy buena tu pregunta, porque muchas veces la gente esto no lo sabe, ¿no? Uno puede invertir 100 pesos, 1.000 pesos de Bitcoin, ¿no? Porque la unidad de Bitcoin es divisible hasta en 8 decimales, o sea, uno no necesariamente tiene que comprar una unidad, sino que puede comprar una parte decimal, una fracción, como se conoce, cosa que no se puede hacer con otros instrumentos, como pueden ser las acciones o los bonos, ¿no? Exacto. Uno acá puede invertir desde 1.000 pesos, de 100 pesos, lo que quieran en Bitcoin, y la tecnología hoy permite eso, además poder hacerlo de una manera, si se quiere, muy económica, muy rápida, muy segura. Yo última, y ya termino con esta, ya para el que quizás está un poco empapado o se animó a probar, a hacer un par de clics en diferentes páginas de internet, ¿cuál recomendarías vos que son las criptomonedas que un inversor que apuesta, ya sea en un 20% de su cartera total o un poco más o lo que sea, que sí o sí tiene que tener en su monedero? Sí, claramente en esto hay que ser muy cuidadoso, sobre todo porque hoy, para que tengas una idea, existen más de 20.000 criptomonedas en el mercado, ¿no? Es un montón. Pero la mayor capitalización de ese mercado, que hoy es cercana a los $1.500 millones, digo el número porque ya no es un mercado, hay muchos players institucionales, ¿no?, que apuestan a esto. Apuestan en el buen sentido, ¿no?, de su confianza, de la rentabilidad que buscan en este mercado, y claramente de esa capitalización total, el 80% se concentra en apenas 10 criptomonedas de las más de 20.000 que hay. Claramente, bueno, la criptomoneda por excelencia hoy es Bitcoin, ¿no? Es lo que seguramente cualquier inversor que decide hacer sus primeros pasos en este mundo va a terminar optando por Bitcoin como su principal inversión, ¿no? Perdón, ¿es por una cuestión de que es la más conocida o porque tiene alguna característica que las diferencia de las otras, que hace que la gente o las instituciones vayan directamente a Bitcoin? Sí, claramente Bitcoin hoy, como te decía, es la que mayor capitalización de mercado ofrece de ese total de criptos que andan dando vuelta. Sí, obviamente fue la primera, la más conocida, y porque también hay instrumentos financieros que ya están operando en mercados regulados, como pueden ser los contratos de futuro, que nuestro país aprobó en estos días, ¿no? La CNB aprobó un contrato de futuros de un índice de Bitcoin, lo cual uno puede adquirir un contrato futuro en pesos por un índice de Bitcoin. Y ya están operando en mercados regulados, digamos. Entonces eso también la hace de alguna manera un instrumento de mayor confianza para los inversores, mayormente calificados o institucionales que participan de estos mercados, ¿no? Llámese aseguradoras, fondos comunes de inversión, bueno, hasta gobiernos que quisieran invertir ahora lo pueden hacer a través de este índice que opera en un mercado regulado como el nuestro por la CNB, Claro, ¿no? es como que sale del mundo de la internet y se vuelve más regulado, Sí, se vuelve institucional, mucho más cercano, ¿no?, a través de estos instrumentos. Bueno, para dejar un poco las cosas en claro, podés comprar el Bitcoin, se divide en 8 partes, eso quiere decir que no necesitas 31.000 pesos. Hasta en 8 decimales. En 8 decimales. Hay algo que preguntaba, vos hablabas de Bitcoin, pero son muchas las opciones que tenemos en esta moneda para poder comprar distintas empresas y algunas te ofrecen mayor rentabilidad por día, digamos. ¿Qué conviene? ¿Buscar alguna que esté en una rentabilidad intermedia? ¿Cómo uno puede evaluar cuán seguro es eso?
En realidad, Daniel, en esto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo porque no podemos desconocer que ante la falta de información que por ahí puede tener el inversor, va a estar atraído por rentabilidades que son exorbitantes y que realmente no existen en estos mercados. Entonces, como dice el refrán, ¿no? Cuando la limona es grande, sí, hasta el santo desconfía. Entonces, claramente, en esto, como te decía, no podemos desconocer que hay estafas dando vuelta, en eso hay que ser muy cuidadoso. De hecho, nosotros somos muy de hacer hincapié en eso, porque como inversor, mi primera experiencia, yo siempre la cuento, sí, fue una estafa, digamos. Yo perdí X cantidad de Bitcoin en su momento, hace muchos años, por desconocer y porque también no había la información que hay hoy disponible. Pero esto también hay que decirlo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay rentabilidades en estos mercados que son las estándar, ¿no? que puede ofrecer un mercado financiero. Pero no hay que desconocer que siempre que uno, que digamos no es lo ideal, pero para obtener estas rentabilidades uno tiene que entregar la custodia de sus fondos, y al no ser en algunas cuestiones, ¿no? Todavía mercados muy regulados y demás, puede llegar a tener una muy mala experiencia con eso, porque en definitiva uno no sabe a quién le está entregando sus fondos para que puedan entregarnos a cambio de esa rentabilidad. Entonces no es lo ideal y tampoco es necesario hacer eso. O sea, uno puede custodiar, puede comprar sus bitcoins y custodiarlo en su propia billetera sin necesidad de un intermediario, de un tercero que haga esa custodia, o que nos, si se quiere, que nos administre esos fondos. Digamos, eso no es necesario, y las rentabilidades tienen que ver con esto de comprar, traducido de una manera sencilla, ¿no? Comprar y mantener, o a plazos, ¿no? Esto que te decía, si pensamos que quien compró Bitcoin el 1 de enero o a la cotización de hoy ya obtuvo un 80% de rentabilidad en dólares, solamente por comprarlo y tenerlo, ya me parece que es más que suficiente. Ya no es tan necesario decir, bueno, además compro esos Bitcoin y los entrego para que me den una rentabilidad. Y pregunto, uno entra en el mundo del Bitcoin y uno puede salir de ese mundo y hacerse del físico, el dinero físico, o no, que es la otra pregunta. Claramente. Hoy esto que señalaba Gonzalo, o sea, hoy hay empresas que ofrecen, ¿no? Esta posibilidad tanto de poder adquirir esas criptomonedas y a la hora de querer uno el dinero fiduciario de vuelta, poder vendérsela a estas plataformas de intercambio y obtener nuevamente. Bueno, el mercado inmobiliario empezó a suceder, de que dicen, che, parte de este departamento te compro, pero muchos bienes Bitcoin, hoy ya están, digamos, están aceptando el pago en Bitcoin. Vehículos, inmuebles, campos. Si uno quiere invertir y busca la rentabilidad rápida, fácil, y no cuenta con un dinero como para saber que esa rentabilidad puede ser menor o puede perderla, porque si invirtió mal puede perderla, yo le diría en este momento no ingresar en el mundo e informarse en el mundo de la cripto. Siempre. Y para eso hay empresas como la tuya. Para eso existe tu empresa. ¿Cómo se pone en contacto la gente con ustedes? Nuestra empresa es Block Capital y lo hace a través de redes, o sea, Block Capital en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas nuestras redes sociales, y nuestro sitio es blockcapital.com.ar. Bien, en ahívamos.com.ar vamos a colgar la nota y vamos a poner el link de aquellos que quieran mayor información sobre tu empresa, y por ahí llamarte y preguntar asesoramiento. Con todo gusto. Si hay alguna empresa que quiere una charla específicamente sobre el tema, ¿lo haces o no? Sí, fundamentalmente. O sea, nuestros servicios de capacitación van desde particulares a instituciones, organizaciones, empresas. De hecho, lo hemos hecho. Y déjame contarte, cada vez son más, al menos las empresas y las organizaciones que tienen inquietud sobre el tema, ¿no? Nosotros intentamos, ¿no?, evitar eso de caer en lo redundante de solamente hablar de cotizaciones, de instrumentos financieros y demás, sino tratamos de explicar de qué se trata esto que decíamos temprano, ¿no? Este nuevo sistema monetario como alternativa de inversión. Es alternativa de inversión, y creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, y esto voy a los más jóvenes, porque están bombardeados en Instagram de invertir, mirá que tenés la tarjetita, que esto, que aquello, lo pasás en Bitcoin, y es plata que vos tenés que tener para invertirla, que es plata que vos te estés sobrando de tu economía diaria. Porque si estás poniendo plata de tu economía diaria ahí, digamos, no es un
un buen consejo en estos momentos, me parece. Ni en esto ni en ningún otro tipo de inversión. Claramente, sí. Sí, hay como Sí. un pequeño esquema, ¿no? Que dice que para llegar a la inversión primero hay que tener ciertas etapas previas, que son el ahorro, Sí. o sea, gastar, Sí. para poder ahorrar, obviamente Sí. uno tiene que gastar menos de lo que le ingresa, entonces para llegar a poder tener una inversión hay que cumplir con otras etapas antes. Hay varios libros que van en ese sentido de si uno gana el 100%, siempre gasta en el 80%. Exactamente. Y cuando el empresario es muy grande, dice, pero qué amarrete, qué miserable. Pero él sigue en el pleno 80, ¿entendés? Y esa rentabilidad es la que reinvierte. Tal cual. Esa es uno de los grandes secretos de la economía capitalista en ese punto. Bueno, gracias por venirte. A ustedes ¿Eh? por la invitación. Y estás invitado para cuando quieras, te pegas una vuelta aquí por el medio y charlamos un rato. Y cuando tengas alguna charla así determinada, pasanos un poco la info, que me parece que va a ser muy posible para aquellos que quieran introducirse en el mundo del Bitcoin. Y también hacer hincapié igual a los jóvenes, que por ahí que no tienen ese capital para invertir, pero sí tienen la sagacidad y las ganas de aprender Que se y informen. saber cómo se maneja Siempre que esto, se informen, que hoy la información está disponible. Bien, aquí en los estudios de la radio, como lo ha hecho otras veces, nos estuvo visitando Martín Schneider, contador público, máster en todo lo que sea criptomonedas, diplomado en criptomonedas. Él es uno de los titulares de Block Capital. Buscá Block Capital en redes y ahí te va a salir la información. Y si querés invertir o querés asesorarte, consultá a Block Capital, consultá a Martín, seguramente vas a tener, una opinión acertada respecto a lo que vos quieras hacer. Gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya volvemos. Noticias. Señal de noticias. 1.